Buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Punto por Punto, la primera del mes de febrero. Mi nombre es Joaquín González y como siempre empezamos hablando de fútbol, donde el jueves se decidió la Copa de la Liga Uruguaya, en lo que fue 2-1, triunfo de Progreso sobre Boston River para conquistar el torneo de verano preparativo para el oficial que comienza esta semana que viene, con lo que será la primera fecha de la apertura. Además, en el panorama nacional, ayer domingo, tuvimos la Supercopa Uruguaya entre Peñarol y Nacional, en la que tras igualar 0-0 en tiempo regular y en alargue, el Carbonero superó 4-2 por penales al bolso para lograr el primer título oficial de la temporada. Recordamos que este fin de semana, como decíamos anteriormente, comienza la liga y vuelve el viejo y querido fútbol uruguayo. Pasamos a Europa, donde en la Champions se decidió todo. El Arsenal le ganó 3-2 al Kairat para ser primero, su escolta el Bayern superó 2-1 al PSV, el Liverpool goleó 6-0 al Karabakh para ser tercero, Tottenham salió victorioso de su viaje a Frankfurt por 2-0 ante el Eintracht, firmando el cuarto lugar, el top 5 lo cerró el Barcelona, que goleó 4-1 al Copenhague, una vez más, el Chelsea con goleo latinoamericano ganó, Enzo Fernández y doblete de João Pedro para el 3-2 ante el Napoli, que les dio el sexto lugar y eliminó a los de Conte. Por el mismo resultado, el Sporting Club de Portugal superó al Athletic Club y también eliminaron a los vascos de la competición, y el último en clasificarse directamente a octavos fue el Manchester City, que con Haaland volviendo a convertir, le ganó 2-0 a Galatasaray. Pasando al playoff, quedaron equipos como el vigente campeón, PSG, que empató 1-1 ante el Newcastle, el Inter, que pese a ganarle 2-0 al Dortmund, le faltó un punto para avanzar, al igual que el Real Madrid, que perdió 4-2 ante el Benfica con gol agónico a los 97 del portero Anatoly Trubin, para que los de José Mourinho clasifiquen en el lugar 24 como últimos rumbo al playoff. Y otro de los equipos que se metió por la ventana fue el Bodo Glimt, que la semana pasada le ganó al City y en la última fecha superó al Atlético de Madrid por 2-1 para ingresar en el puesto 23 al playoff. Pasando a la Europa League, donde el día de acción fue el jueves, destacamos al Lyon, que quedó primero tras ganarle 4-2 al PAOK, igualado en puntos con el Aston Villa, que tras ir perdiendo 2-0 remontó y se lo dio vuelta 3-2 al Salzburgo para dejarlo eliminado. En tercer lugar, el sorprendente Midtjylland, que venció 2-0 al Dinamo de Zagreb. El Betis, para ser cuarto, superó 2-1 al Feyenoord y lo relegó de la competición. Dos portugueses, Porto y Braga, en quinta y sexta posición respectivamente. Séptimo el Friburgo, que pese a perder por la mínima ante el Lille, logró su pase directo a los octavos. Y el último acceso fue para la Roma, que igualó 1-1 ante el Panathinaikos. Luego tenemos en los playoffs a equipos como el Bolonia, el Stuttgart y el Nottingham Forest, que tendrán que jugarse su paso a octavos, y sorpresivamente, como mencionábamos, Feyenoord eliminado, Salzburgo afuera y Rangers y Niza también. Pasando al panorama liguero, nos abocamos en primera instancia a la Premier, donde el líder Arsenal abrió la actividad el sábado ante el Leeds goleándolo 4-0 de visita. El Chelsea remontó y tras ir perdiendo 2-0 se lo ganó 3-2 al West Ham. Liverpool goleó al Newcastle 4-1 con doblete de Ekitike. El Brentford de visita le ganó al Aston Villa por la mínima. Manchester United sobre el final superó 3-2 al Fulham para seguir siendo cuarto. Y Tottenham y Manchester City igualaron 2-2 para que el ganador de esta fecha sea el Arsenal, que saca distancia a la cima con los tropiezos de sus escoltas. En estos instantes, Sunderland y Burnley cierran la 24ª fecha en Inglaterra. En la Liga, el Español recibió al Alavés para abrir la fecha 22, en lo que fue derrota del equipo de Lele Cabrera por 2-1 frente al de Carlos Benavides, que en el entretiempo fue sustituido por lesión. El Villarreal igualó 2-2 ante los Osasuna, Levante y Atlético de Madrid empataron sin goles, el Barcelona sigue liderando tras ganarle 3-1 al Elche, Real Madrid en el 90+10 superó 2-1 al Rayo Vallecano, Betis por el mismo resultado hizo lo propio ante el Valencia, derbi vasco entre el Atlético y la Real Sociedad, que terminó igualado 1-1, y en estos momentos Mallorca y Sevilla culminan la actividad en España. El Calcio comenzó su actividad el viernes con la Lazio enfrentando al Genoa y ganándole 3-2 con un penal en el 90+10. Napoli superó 2-1 a la Fiorentina, Como y Atalanta igualaron sin goles, Inter sin problemas le ganó 2-0 al Cremonese y la Juventus volvió al Parma 4-1 de visita. En estos momentos, Udinese y Roma siguen la fecha que termina mañana martes con un partidazo entre Bolonia y Milan. En la Bundesliga tuvimos dos encuentros en 3 semanas para irse poniendo al día. El Hoffenheim le ganó 2-0 al Werder Bremen para ir afianzándose en el tercer puesto y el San Pauli empató con el Leipzig, que es cuarto. Llegando el fin de semana, Colonia abrió el viernes la fecha ganándole por la mínima al Wolfsburgo. El Hoffenheim superó 3-1 de visita al Union Berlin por el mismo marcador y en la misma condición el Bayer Leverkusen hizo lo propio ante el Eintracht Frankfurt. El Leipzig perdió en casa 2-1 ante el Mainz, el Bayern de visita igualó 2-2 ante el Hamburgo, Stuttgart por la mínima superó al Friburgo y el Dortmund lo dio vuelta y con doblete de Guirassy
le ganó 3-2 al Heidenheim para quedar a solo 6 del Bayern. Culminando las 5 grandes ligas, en Francia, el Lens abrió la fecha el viernes ante el Le Havre ganándole por la mínima y poniéndole un poco de presión al PSG. El París y el Olympique de Marsella empataron 2-2. Mónaco goleó al Rennes 4-0 para acercarse a los puestos de competición internacional. El Lyon por la mínima superó al Lille para tomar distancia en el cuarto lugar. Y cerrando la fecha, el PSG sufrió, pero le ganó 2-1 al Estrasburgo de visita para seguir siendo líder en la Championnat. Pasando al mercado de fichajes, tenemos la compra tras cesión de Rodrigo de Paul, que sigue en el Inter de Miami y llega por 15 millones de euros del Atlético de Madrid. Llegó el reemplazo de Semenyo al Bournemouth. Los Cherries ficharon a Ryan, joven delantero de 19 años, proveniente del Vasco da Gama, por 28 millones y medio de euros. Además, el Aston Villa tiene nuevo 9. Tammy Abraham volvió del fútbol inglés y volvió al Aston Villa a cambio de 21 millones de euros proveniente del Besiktas. Tras su cesión en el 2018, el delantero vuelve a los villanos. Hubo fuga de talento en el Manchester City. El noruego Oscar Bob se va del elenco Citizen al Fulham a cambio de 31 millones de euros. Y en Latinoamérica no podemos pasar desapercibido el pase más caro en la historia del continente. Lucas Paquetá llega al West Ham rumbo al Flamengo a cambio de 42 millones de euros y tras 7 años regresa a casa el enganche brasileño. En el fútbol nacional, Agustín Albarracín, proveniente de Boston River, llega al Cagliari a cambio de 2 millones de euros para acompañar a Juan Rodríguez, el llegado de Peñarol, que en este último tiempo sumó bastantes minutos a la saga. Y hablando de saga, Agustín Rogel es nuevo jugador de Nacional. Llega libre tras finalizar contrato en el Hertha Berlín y vuelve a su casa tras irse en 2018. Finalizando en el fútbol, tenemos la sección de uruguayos en el exterior, que empezó el jueves con gol de Nate Hernández en lo que fue empate 2-2 entre su equipo, el Al-Qadsiya, y el Al-Hilal de Darwin Núñez, que fue titular pero no anotó. En España hubo gol del Torito Álvaro Rodríguez en lo que fue derrota 3-1 del Elche ante el Barcelona. Pasamos a Perú, donde Martín Alanís convirtió y dio una asistencia en el 3-3 del Juan Pablo II frente al Cajamarca en la vuelta del fútbol peruano. Nos trasladamos a México, donde Rayito Rodríguez anotó y dio un pase de gol en la victoria 2-0 del América ante el Necaxa. En Italia volvió al gol el canario Álvarez Martínez. Desde el banco entró y convirtió para que el Monza se lo gane 2-1 al Padova. Y finalizamos en Brasil con el Baiano, donde el Bahía superó 3-0 al Porto con gol de Michel Araujo, además de asistencia de Quique Olivera. Pasamos al mundo del tenis y comenzamos la semana final del Australian Open, repasando los duelos de cuartos, donde entre lunes y martes por la noche se decidió todo. En la rama femenina, Aryna Sabalenka sin atenuantes superó 6-3 y 6-0 a la sorpresiva Iva Jovic, y en un partido casi perfecto de su parte. Elina Svitolina eliminó a Coco Gauff por 6-1, 6-2. Elena Rybakina dejó por el camino a Iga Świątek con resultado de 7-5 y 6-1, y Jessica Pegula hizo lo propio ante Amanda Anisimova 6-2 y 7-6, para que las semifinales sean las siguientes: Sabalenka enfrentando a Svitolina, que ganó la bielorrusa 6-2 y 6-3, para llegar a su cuarta final consecutiva en este Grand Slam, y el otro lugar en la final fue para Elena Rybakina, que venció a Jessica Pegula por 6-3 y 7-6 para revalidar la final de 2023. El sábado, el encuentro decisivo fue para Rybakina, que tomó venganza y pudo vencer a Sabalenka. Resultado de 6-4, 4-6 y 6-4 para que la kazaja logre su segundo Grand Slam tras Wimbledon en 2022 y el 12º título de su carrera. Pasando al apartado de los caballeros, Zverev dejó por el camino a Tien por 6-3, 6-7, 6-1 y 7-6. Alcaraz hizo lo propio con de Minaur en sets corridos 7-5, 6-2 y 6-1. Musetti salió lesionado de su partido ante Djokovic tras ganar los dos primeros sets 6-4 y 6-3. En el tercero, yendo el serbio ganando 3-1, el italiano con una lesión en el aductor tuvo que retirarse. Finalmente Sinner le ganó a Shelton 6-3, 6-4 y 6-4 para que las semifinales sean las siguientes. Alcaraz y Zverev, en una lucha sin cuartel de casi 5 horas y media, nos dieron un 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5 a favor del español, que derrotó al alemán para citarse en la final frente a Djokovic, que logró superar a Sinner 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4. El domingo, el resultado dictaminó que Carlos Alcaraz es el nuevo campeón de Australia, ganándole 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 a Novak Djokovic, logrando su séptimo Grand Slam y el primero en este Major para que a sus 22 años ya haya ganado los 4 torneos de mayor importancia en el circuito y siga escribiendo la historia del deporte derrotando a una leyenda como lo es el serbio. Pasamos al básquet, donde una semana más, en la Liga Uruguaya, todo lo abrió Biguá, ganándole a Malvin 102-96 con 28 de Jerry Matos. Welcome pudo obtener una victoria después de 4 derrotas consecutivas y fue 95-77 ante Braika con 24 puntos y 11 rebotes de Rashad Hassan.
Goes, en un duelo clave por el descenso, superó a Cordón 76-72 con 27 puntos y 15 rebotes de Justin Strings. Aguada con 33 de Donald Sims le ganó a Peñarol 91-80. Urunday obtuvo una victoria clave ante Nacional 97-94 con 26 puntos de Eric Demers. Defensor de visita superó a Cordón 90-84 con 27 de Elijah Weaver. La UBA le ganó 86-79 al Pato para igualar todo la cima, destacando los 33 de Quatarius Wilson. Peñarol goleó a Goes 95-76. Malvin hizo lo propio con Urunday 86-64. Hebraica también a Nacional por 102-81. Y Huelcan le ganó a Aguada con 33 puntos y 11 rebotes de Rayad Hassan para empezar a levantar cabeza. En la cima Peñarol solo tiene un partido de distancia sobre Hebraica y Malvin está a medio del Macabeo. En el descenso Cordón está en el pozo y Huelcan ya lo adelantó. Triple actividad internacional en Europa y todo en conjunto el miércoles. Zaragoza visitó al Peristeri por la Copa de Europa y perdió 86-70 con 6 puntos y 7 rebotes de Joaquín Rodríguez. El Manresa fue local ante el Cluj en la Eurocup y ganó 101-99. Y el Tenerife recibió al Trieste por la Champions y lo superó 84-82 con gran actuación de Bruno Fittipaldo como máximo anotador del partido, con 17 puntos, además de 3 rebotes y 4 asistencias. Pasando a la Liga CB, Manresa recibió al Unicaja y fue derrotado 98-92. Zaragoza visitó al Real Madrid y se trajo una derrota 99-78 con 6 puntos de Joaquín Rodríguez. Y finalmente el Tenerife recibió al Baskonia y le ganó 89-85 con 10 puntos de Fittipaldo. En la mejor liga del mundo, empezamos con 45 puntos de Donovan Mitchell en el triunfo 114-98 de los Cavaliers ante el Magic, 33 de Kevin Durant y de Alperen Sengun en la victoria 108-99 de los Rockets ante los Grizzlies. Gran planilla de Doncic de 46-7-12 para que los Lakers le ganen 129-118 a los Bulls. 28 puntos, 16 rebotes y 5 tapas de Wembanyama en el triunfo 111-99 de los Spurs ante los Rockets por la parte alta del oeste. 40 puntos y canasta ganadora sobre la bocina para Tyrese Maxey, además de 37 de Embiid, en el 113-111 de los Sixers a los Kings. Partidazo entre los dos candidatos a Rookie del año. Con Apple, con 34 puntos, le ganó la partida a Cooper Flag, que pese a sus 49 puntos y 10 rebotes, perdió 123-121 en el duelo de los Mavs frente a los Hornets. Noche de perdedor para los líderes de conferencia, 40 de Dillon Brooks, en la goleada 114-96 de los Suns a los Pistons y 26 de Anthony Edwards en el triunfo 123-111 de los Timberwolves sobre el Thunder. Triple doble de Doncic de 37-11-13 para la goleada 142-111 de los Lakers ante los Wizards. Tras un mes de baja, volvió Nikola Jokic en la victoria 122-109 de los Nuggets ante los Clippers, con 31 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias en 25 minutos de juego. Triple doble que no alcanzó para Jalen Johnson de 33-12-10 en la derrota 129-124 de los Hawks sobre los Pacers. 40 puntos, 11 rebotes de Embiid en la victoria 124-114 de los Sixers ante los Pelicans. También 40 puntos, pero 17 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 4 tapones para Jarrett Allen en la goleada 130-111 de los Cavaliers ante los Blazers. Para cerrar, 34 puntos y 3 asistencias de Shea, y el Thunder le ganó 121-111 a los Nuggets. Además, destacamos ayer domingo a la noche que se confirmaron los reservas del All-Star. En el oeste, los elegidos fueron Nate Bjorkgren de los Portland Trail Blazers, Devin Booker de los Phoenix Suns, Kevin Durant de los Houston Rockets, Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves, Chet Holmgren de los Oklahoma City Thunder, LeBron James de Los Angeles Lakers y Jamal Murray de los Denver Nuggets. Pasando al este, tenemos a Scottie Barnes de los Toronto Raptors, Jalen Duren de los Detroit Pistons, Jalen Johnson de los Atlanta Hawks, Donovan Mitchell de los Cleveland Cavaliers, Norman Powell de Miami Heat, Pascal Siakam de los Indiana Pacers y Karl Anthony Towns de los New York Knicks. Como siempre, hubo polémica en las redes por las ausencias, donde remarcamos, por ejemplo, la de Alperen Sengun, la de Kawhi Leonard, James Harden, Michael Porter Jr., Austin Reeves, entre otros. Con esto, culminamos una edición más. Por lo pronto, nos vamos a ver de nuevo en 7 días cuando tengamos más y mejores noticias que contar del mundo deportivo. Muchas gracias.